Al recrear un dinosaurio, los niños estarán contentos y los adultos sabremos más sobre la evolución. Jack Horner. ¿Por qué querría alguien resucitar los dinosaurios? Al igual que en la película Parque Jurásico, el paleontólogo Jack Horner quiere tener un dinosaurio. Horner estuvo en el Congreso del Ser Creativo, en Madrid, y explicó a Punset que nuestros conocimientos sobre la evolución de las especies se beneficiarán del intento de revivir un dinosaurio, además de alegrar a millones de niños que sueñan con estos animales. Y en su sección, Elsa Punset, siguiendo el ejemplo de Jack Horner, nos muestra el camino que siguen las ideas creativas hasta transformarse en algo palpable. ¿Quién no recuerda aquella película de dinosaurios, Jurassic Park, que tuvo tanto éxito en los años 90? Esa película que sembró de animales terribles el imaginario de los niños de toda edad, de todas las generaciones, está inspirado en un hombre que desde su infancia nunca ha renunciado al sueño de tener su propio dinosaurio. Y ese hombre es ni más ni menos que Jack Horner, el paleontólogo invitado de hoy en Redes. Horner lo ha intentado todo para cumplir su sueño. Ha buscado ADN de dinosaurios para clonarlos, pero no los ha encontrado. Y ahora tiene un nuevo plan. Los pájaros, que son descendientes directos de los dinosaurios, guardan en su ADN mucha información sobre antepasados. Horner y su equipo están manipulando los genes de una gallina para transformarla en un gallinosaurio y poder finalmente cumplir su sueño de la infancia y el de millones de niños. Y de paso, lograr un avance científico fundamental que tendrá aplicaciones trascendentes en la medicina sobre todo. ¿Cómo demonios, cuando piensas en esas características comunes de los seres vivos, por arte de qué empezaste a pensar en pasar de un pollo a algo parecido a un dinosaurio, algo que se parece? Bueno, un amigo mío estaba estudiando cómo habían evolucionado los dinosaurios hasta llegar a las aves y le comenté que si lo descubría, yo podría invertir el proceso y hacerlo al revés. Invertir la evolución. Sí, sí. ¿Y tú pudiste hacer eso? Bueno, en cualquier caso, pudimos hacerlo con algunas características. En realidad, no podemos crear un antepasado, pero podemos conseguir ciertas características de aquellos antepasados. ¿Les gustaría a vuestros hijos tener un dinosaurio? ¿Es ético tener un dinosaurio? Siempre he querido tener un dinosaurio vivo. Bueno, asumo que todo el mundo sabe que Jurassic Park no era real, ¿verdad? Lo sabíais, ¿no? Bien. Lo cierto es que no podemos simplemente salir ahí fuera, conseguir un trozo de ámbar con un insecto y suponer que obtendremos ADN. Aunque el caso es que no siempre lo tuvimos tan claro. De hecho, hubo una época en que pensamos que podríamos obtener el ADN de un dinosaurio como mínimo del ámbar. Lo intentamos y no lo logramos. Hemos aprendido mucho sobre los dinosaurios. Sabemos que crecieron muy rápidamente, sabemos a qué edad murieron y cómo eran fisiológicamente. O sea que los dinosaurios se han conservado muy bien, pero lamentablemente el ADN no dura lo suficiente, por lo que no podemos clonar un dinosaurio como hicieron en Jurassic Park.
En suma, sabes, la pregunta que se plantea es ¿qué define a un dinosaurio? Pues las aves son dinosaurios. Aunque llegaron después. Así es. Las aves son dinosaurios, así que aunque consigas que se parezcan un poco más a un dinosaurio, siguen siendo un dinosaurio. Entonces, ¿cómo podemos conseguir un dinosaurio? Si yo quiero un dinosaurio, ¿cómo podré conseguir uno? Bien, pues resulta que los dinosaurios no se han extinguido. ¿Lo sabíais? Los grandes y pesados sí se han extinguido. Pero no todos los dinosaurios se han extinguido. De hecho, las aves son dinosaurios vivientes. Actualmente dividimos a los dinosaurios en dos grupos. Están los dinosaurios aviares, que son aves vivas, y los dinosaurios no aviares, que son los que se extinguieron. Así que no tenemos que fabricar dinosaurios. Ya los tenemos. Entonces, ¿qué hago yo aquí arriba? Bueno, pues el problema es que las aves no se parecen a los dinosaurios. Y si intentáis hablar con un niño y decirle, ¿sabes? Un pájaro es un dinosaurio. Ellos, bueno, ya sabéis, no se quedarán satisfechos. El esqueleto de un pollo sencillamente no es guay. El de un dinosaurio sí que es guay, sí. ¿Y por qué es guay? Porque tiene una cola muy larga, unas manos y dientes. Ahora sabemos que los dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en aves. Así que nuestro cometido ahora, si queremos crear un dinosaurio, es invertir esa evolución. Tenemos que retroceder. Entonces, vamos a coger nuestras aves e involucionarlas o invertir la evolución hasta un cierto punto. Los dinosaurios se extinguieron hace muchos millones de años. Sin embargo, sus descendientes, los pájaros, siguen vivos. Algunos científicos, como Jack Horner, consideran que los pájaros son dinosaurios en realidad, dinosaurios aviares. Y por eso resulta que los pájaros guardan mucho material genético de sus antepasados, que está dormido en su ADN. Reactivando esos genes dormidos, podemos suprimir las principales diferencias anatómicas entre un pájaro y un dinosaurio. ¿Y cómo sería un gallinosaurio que Horner quiere o quisiera fabricar? Sería una gallina con dientes, con dedos en la punta de sus alas y con una cola larga, no ya de plumas, sino de carne y hueso. Un animal lo suficientemente extraño como para contentar a niños y científicos a la vez. Asumo que todos sabéis que de vez en cuando hay niños que nacen con una cola. A veces hay niños que nacen con una cola y los médicos se la cortan. Pero puesto que un niño puede nacer con una cola, sabemos que la vía genética existe. Cada cierto tiempo nos encontramos con serpientes que tienen patas o con ballenas que tienen patas traseras. Se trata de características primitivas, lo que llamamos atavismos. Son características que de forma accidental aparecen cada cierto tiempo. Y estas son las características que realmente nos demuestran que la evolución funciona. Si la evolución no funcionara, no tendríamos esas vías genéticas. Y esto lo hemos probado con pollos. Hemos activado el gen de los dientes, por lo que ahora podemos crear pollos con dientes. No demasiado buenos todavía, pero estamos en ello. Pero al menos podemos comprobar que la maquinaria está ahí.
tenemos la capacidad de crear ese tipo de animal. Queremos crear una cola y unas manos. Así que vamos a empezar con el pollo. Y vamos a convertirlo en un pollosaurio. ¿De acuerdo? Bien. Para convertirlo en un pollosaurio, tenemos que encontrar el gen atávico de la cola y los genes atávicos de las manos, porque las aves han evolucionado a partir de aquellos dinosaurios que tenían manos y no alas. La verdad es que al pensar en cómo convertir un pollo en un dinosaurio, lo que hemos logrado es convertir todo esto en una investigación científica. Yo quiero tener un dinosaurio. En casa. Y los niños quieren tener un dinosaurio. A medida que vayamos aprendiendo a encender y apagar los genes, sabremos muchas más cosas y esto nos ayudará en medicina, porque tenemos muchas enfermedades que son genéticas. ¿Y cuáles serían los peligros, si es que los hay? No creo que haya ninguno, no. Quiero decir que modificamos genéticamente muchas plantas e incluso cuando criamos perros los estamos modificando genéticamente. O sea que no te preocupa lo que dicen los críticos. Ellos suelen decir, bueno, es una forma de degradar a los individuos. ¿Qué te parece esta interpretación de los críticos? No creo. Mira, son los políticos los que degradan a los ciudadanos. Sí. Son los políticos los que lo hacen. De modo que cuando finalmente tengamos a nuestro pollosaurio, probablemente se parecerá a un pollo con una cola. No es gran cosa, ¿verdad? Lo que realmente queremos es que se parezca a un dinosaurio. Nuestra primera generación de dinopollos probablemente tendrá este aspecto. Nuestra segunda o tercera generación de dinopollos se parecerán mucho más a este, más como un dinosaurio. Y eso pondrá contentos a los niños. No sé por qué, la verdad. Pensadlo, si creas un dinosaurio es probable que te devore. Entonces, ¿por qué crear un dinosaurio? Bueno, yo quiero crear un dinosaurio porque quiero uno. Y los niños también. Y sabremos más sobre el desarrollo y sobre la evolución. Y también haremos otros descubrimientos médicos muy importantes. Sabemos que si somos capaces de crear una cola, aprenderemos mucho más sobre la médula espinal. Sabremos mucho más sobre las distintas enfermedades genéticas. Seguramente aprenderemos muchas cosas sobre la regeneración. Así que tenemos muy buenas razones para crear a un dinosaurio, porque al menos es algo útil para la gente. Por otro lado, creo que la mejor razón es sencillamente porque yo quiero uno. En el mundo, un promedio de 12 bebés de cada 10.000 nacen con un defecto congénito llamado espina bífida. Las vértebras de la columna forman un tubo protector para la médula espinal, el tejido nervioso a través del cual el cerebro controla y monitoriza gran parte del cuerpo. Durante el desarrollo del embrión, algunas de las vértebras de los bebés que nacen con espina bífida no se cierran correctamente y la médula espinal queda expuesta y desprotegida. Este defecto puede dejar al niño con dolores y con incapacidad para caminar y a veces puede provocarle la muerte si no se realiza una intervención quirúrgica. Pero, ¿qué conexión existe entre la espina bífida y las investigaciones científicas para crear un dinosaurio a partir de una gallina? Si bien no existe cura para la espina bífida, hoy se ha descubierto que se puede prevenir fácilmente si la madre consume ácido fólico antes del embarazo. Sin embargo, siguen naciendo niños con esta anomalía. Pero, curiosamente, algo que puede parecer tan trivial como la manipulación de los genes de un embrión de pollo para que tenga una cola como la de un dinosaurio puede llevarnos a que, un día, no nazcan más niños con espina bífida.
Las investigaciones del equipo de Horner para recrear un dinosaurio contribuyen a expandir el conocimiento del desarrollo de los embriones. Algún día, gracias a estos conocimientos, podremos evitar las malformaciones como la espina bífida y muchas otras, además de tener dinosaurios de compañía. Decía el escritor Oscar Wilde que todos estamos en las alcantarillas, pero que algunos miran hacia las estrellas. Y es que la mirada humana deslumbra cuando se empeña en arrancar de la materia gris un poquito de magia, para convertir, por ejemplo, un huevo de gallina en un dinosaurio, un filamento de carbón y una ampolla de vidrio en una bombilla. ¿Quieres formar parte de la legión de humanos que han imaginado e inventado todo tipo de cosas? El elemento básico en cualquier proceso creativo es tener una idea. ¿Y cómo transformo una simple idea en algo palpable y práctico? Vamos a hablar hoy con personas acostumbradas a lidiar con todo tipo de ideas. Las buenas ideas pueden empezar como destellos de inspiración, el momento eureka, pero ese es solo el principio. Si no trabajas tus ideas, la mayoría se desvanecerá. Toni Segarra es creativo de grandes campañas de publicidad y sabe muy bien lo que implica desarrollar una idea de principio a final. ¿Cómo distingues una buena idea de una mala idea? Pues yo creo que al final el proceso creativo tiene mucho que ver con la intuición, ¿no? Que está muy desacreditada, por otro lado, ¿no? La intuición. Yo creo que sí, en esta sociedad de la eficiencia y de la eficacia es bonito lo de la intuición. En un momento hay una, ¿cómo diría yo? Una sospecha de que alguna cosa puede ser así, ¿no? Yo creo que es lo bonito del oficio, de lo que es ya, de los que solemos llamar oficios creativos, ¿no? Es ese momento, ese eureka, ¿no? Ese momento mágico, ¿no? De mariposas en el estómago, que dices, ¡ay, esto está muy bien!, ¿no? Inmediatamente, en mi caso, genera enormes ganas de verlo hecho. Es decir, y yo creo que el distinguir ideas tiene que ver con eso, tiene que ver con, sobre todo yo creo, con haberse equivocado previamente mucho. Es decir, con la experiencia al final. Bueno, tú sabes que Thomas Edison, el que inventó la bombilla, le decían, usted se ha equivocado, se ha pasado años equivocándose. Y él decía, no, yo no me he equivocado, yo he descubierto 999 formas de no hacer una bombilla, ¿no? Tener ideas es una cosa y luego desarrollar ideas es trabajo y más trabajo. A los estudiantes o a mis hijas lo que les digo es, por Dios, elegir un trabajo que os guste mucho, porque vais a tener que trabajar mucho. Lo difícil, lo realmente difícil y lo que creo que constituye en esencia el proceso creativo real es convertir esas ideas en realidad. Yo creo que además estoy convencido de ello y lo compruebo, que el talento es muy común. Y ahora, por ejemplo, Internet ha hecho emerger en mi oficio. Es impresionante la cantidad de claro, gente que puede mostrar su talento que antes no podía, ¿no? Antes ese talento quizá ha estado tapado o desconocido o no tenía mecanismos para sobresalir, y ahora no. Y por lo tanto ahora, digamos, constatamos que esto está lleno de talento. ¿Tú has detectado si hay un perfil de persona creativa? Tú que trabajas con muchas personas. El curioso. Por lo menos en nuestro oficio tiene que ver con la curiosidad. Absolutamente. O sea, hay gente que es curioso patológico. Yo soy un curioso patológico. Me interesa todo. Todos los productos que me ponen delante me parecen interesantísimos. Es una cosa absurda, ¿no? Me siento muy culpable de eso, ¿no? ¿Se puede descubrir cosas, o a ti te ha pasado, por error o por equivocación? Sí. Hay una cosa que sucede con los ordenadores que es maravillosa, que es que producen milagros, ¿no? De pronto, por un error del software o por un proceso del software que de pronto pues, cambia un color o cambia una forma, entonces aparecen cosas que dicen, anda, esto es muy bonito. ¿Cómo lo has hecho? No sé, ¿no? O sea, no sé qué ha pasado, ¿no? Toni, la gente que nos está mirando, muchos no trabajan en cosas que parecen creativas, ¿no? Pero tienen montones de ideas en su vida diaria. ¿Qué les podríamos sugerir para que algunas de estas ideas, en casa, en el trabajo, con tus hijos, con tu pareja,
¿Cómo haces crecer una idea? Todo el mundo puede tener ideas, pero no todo el mundo puede ejecutarlas. Es decir, para ejecutar una idea hace falta algo que aparecía por aquí, un concepto que me encanta, que es el oficio. Las ideas que tú tengas las puedes desarrollar en función de las habilidades que tú tengas. Porque lo contrario genera frustración, que es muy... Yo a la gente le digo, ten un oficio y luego ten cultura general. Me parece que es la clave. Visión en perspectiva y aprende a hacer algo que te guste mucho. Así que una sugerencia que nos estás dando es encuentra tu vocación y pregunta a los demás cuál piensan que es tu vocación, si tú tienes dudas. Y hay que hacer un esfuerzo enorme por encontrar aquello en lo que te vas a tener que esforzar, de verdad. Porque el esfuerzo no te lo quita nadie. Pero el esfuerzo, eres mucho mejor en el esfuerzo cuando te esfuerzas en algo que te interesa, que te apetece, que te apasiona. Para crear no es necesario viajar hasta el fin del mundo. En el siglo XIX, el escritor Julio Verne predijo los submarinos, las máquinas voladoras, los rascacielos, incluso la llegada a la Luna, inspirando a numerosos científicos y viajeros. Y lo hizo sin salir de casa, mirando zarpar los barcos desde la ventana de su habitación. El conocido ilustrador Miquel Urmeneta de Kukushumushu nos cuenta desde Nueva York cómo él da forma y vida a las ideas. Miquel Urmeneta de Kukushumushu. No, sí, literalmente. Hola, buenos días. ¿De dónde sales? ¿Dónde estás? Pues mira, parece que estoy en un bosque, pero estoy en Nueva York. Cuéntame un poco qué es Nueva York para ti. Nueva York yo siempre la comparo con un videojuego en el que tú eres el prota y te van sucediendo cosas, ¿no? O sea, tú dominas un poco la ciudad, pero todas las cosas que te suceden son muy sorprendentes, ¿no? ¿Es una ciudad más creativa que otras ciudades? ¿Cómo la describirías? Yo creo que te da mucha más energía que otras ciudades porque se mezcla muchísima gente creativa, ¿no? Y además muchísima gente joven con ganas de soltar en muy pocos años, porque es una ciudad de paso, pues todo lo que lleva dentro. Entonces yo creo que toda esa energía que lleva esta gente, pues tú a nada que seas un poco receptivo y curioso, pues la captas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo empezó la compañía. Estaba pues con 23 años, un poco perdido en la vida bueno, no sabía muy bien por dónde tirar, estaba haciendo exposiciones y bueno, prioricé el viajar y nos fuimos a Australia, un amigo mío y yo, porque vivía mi hermana por allí. Y allí pues nos dimos cuenta que el mercado del regalo y del souvenir estaba muy desarrollado, era muy artístico, había pintores de fama pues que hacían camisetas y era algo que no existía en Europa. Y fue una idea de mi amigo, el decir, oye, ¿por qué no hacemos para San Fermín, que es una fiesta tan internacional y que hay un producto tan feo? Y empezamos a hacer camisetas, pero más que todo como con una idea no de crear una empresa, sino de pasárnoslo bien. El decir, bueno, yo sobre todo priorizo eso, el estar haciendo algo que me llena, ¿no? Porque si no es muy horrible la vida, ¿no? ¿Te cuesta mucho esfuerzo crear o es algo que te sale bastante fácilmente? Me sale muy fácil. Es decir, ese mito del gran creador que se deja los cuernos trabajando y que tiene una vida relativamente dura y austera, ¿no es tu caso? No, en mi caso no ha sido así, sino que es verdad, o sea, nunca me ha dado miedo el papel en blanco siempre es muy espontáneo y me sale en distintas disciplinas como muy fácilmente, ¿no? Lo que sí que es difícil muchas veces es culminar esa idea, ¿no? El acabar bien una idea o un proceso creativo, eso es muchas veces es lo más difícil, ¿no? ¿Trabajas solo o trabajas con más personas? Generalmente solo, me encanta trabajar solo, sin música y de madrugada. Yo te imaginaba trabajando con un gran equipo de personas, no sé por qué, a lo mejor porque te veo muy sociable. Sí, bueno, yo creo que ahí absorbo mucho, ¿no? En mis momentos un poco de sociales, pues me gusta mucho estar con gente, recibir mucha información, reírme mucho, te ocurren mil ideas sobre la marcha, pero luego el reposarlas, o sea, tengo que estar solo. Y de madrugada me dices, ¿duermes poco? Duermo muy poco, me gusta trabajar de madrugada, pero realmente las ideas las estructuro cuando me ducho a la mañana, es una cosa como curiosa, ¿no? Y entonces, básicamente incluso cuando tengo mucho trabajo y tengo que desarrollar algunas cosas creativas, así como que parecen complejas, yo me dejo llevar hasta la mañana y entonces al levantarme me meto en la ducha, entre que estás un poco dormido y que te quedas así como una especie de limbo extraño, como
pero sabiendo que tienes que desarrollar o analizar algunas cosas, mi coco ahí empieza como a trabajar ahí como sin querer, de una forma como blanda, pero muy, o sea, muy orientada a la vez, no sé cómo explicarlo. Y ahí es cuando normalmente cuando yo doy con la idea o con la base de lo que va a ser luego lo que trabajé de madrugada, por ejemplo, ¿no? Es que esto se parece muchísimo a una técnica que vamos a ver en unos minutos que se llama incubación de sueños y que juega con eso, con ese estado de duermevela en el que parece que somos particularmente creativos y parece que tú la pasas en la ducha. Sí. Efectivamente. Hay una técnica sencilla llamada incubación de sueños que os ayudará a encontrar soluciones a vuestros problemas. Piensa en tu problema antes de ir a la cama. Escribe tu problema en un papel y pon el papel con un bolígrafo junto a tu cama. Visualiza el problema como una imagen concreta mientras te vas quedando dormido. Cuando despiertes, no enciendas la luz todavía. Aprovecha el estado de duermevela y apunta poco a poco el sueño que has tenido. Piensa a lo largo del día si el sueño te está ofreciendo claves útiles para resolver tu problema. Repite esta técnica tantas veces como quieras. Los humanos tenemos una corteza cerebral muy desarrollada. Es el lugar desde el cual soñamos, elucubramos, inventamos, decidimos y hablamos. Gracias a ello, una especie pequeña y frágil como la nuestra ha sido capaz de adaptarse y prosperar en nuestro planeta. Expresa tu caudal de energía y de imaginación de forma constructiva y creativa. Tú puedes. No es magia, es inteligencia emocional. ¿Por qué se contagian los bostezos?